Muy bien, buenos días a todos, saludos. Soy Jesús del Val de la empresa Novalquin, empresa asociada a Andece, y en este webinar que vamos a realizar voy a hablar de la relación entre los prefabricados de hormigón y el desarrollo de las energías renovables. No solo como consumidores, las industrias de prefabricados, sino ejecutores y aplicaciones directas de esas energías renovables y para el desarrollo de los prefabricados y las energías en su conjunto, ¿no? Bueno, simplemente hacer una breve presentación de lo que podemos ofrecer Novalquin a las empresas de nuestro sector, de prefabricados de hormigón, o cualquier usuario que intente pues avanzar o mejorar en el ámbito de energías renovables y de mejora de tecnología en prefabricado. Bueno, ahí está pues los servicios que ofrecemos, principalmente consultoría técnica, en producción, en energía, agua y temas de nanotecnología, aplicaciones un poquito especiales, ¿no? Estos son los productos con los que podemos ofrecer nuestros servicios y ofrecemos soluciones. Y simplemente pues ahí expresar digamos los productos que hemos fabricado, las experiencias donde hemos estado, los productos desarrollados, y por último, pues bueno, la última actividad que estamos desarrollando, que son una sociedad participada al 50%. Estamos aplicando técnicas de energías renovables a los elementos prefabricados de hormigón para amplificar de una forma integrada esas aplicaciones. Bueno, vamos a hablar de estos temas. En principio, pues, saber dónde estamos, cuál es la fotografía que tenemos actualmente. Luego vamos a hablar de cuáles son las energías renovables y cuál es la relación entre los prefabricados de hormigón y estas técnicas renovables. Hablaremos también de la sostenibilidad, de durabilidad y la energía de la construcción de viviendas con prefabricados de hormigón, y dónde estamos nosotros situados en ese contexto, ¿no?, de sostenibilidad y de energía, ¿vale? Y por último hablaremos un poquito de genérico de lo que es el calentamiento global y la relación del CO2 y los productos de prefabricado de hormigón con este punto importante, y que nos dirá, pues bueno, podemos aportar una visión de futuro y hacia dónde podemos ir más adelante, ¿no? Bueno, la fotografía que tenemos actualmente, pues ya llevamos unos cuantos años con las conferencias de grupo de la ONU que trata estos temas, y simplemente pues llegar a las conclusiones. Existe un calentamiento global, se produce una emisión de CO2 importante, hay unas decisiones tomadas que tienen que ser que la emisión de CO2 en 2030 sea el 55% de lo que había en el 2010, y con el objetivo de en el 2050 llegar a un cero neto. Es importante saber que en el conjunto de la Unión Europea los inmuebles representan el 40% del consumo energético, y de este 40%, el 28% es en uso. O sea, realmente es un porcentaje muy importante lo que supone el uso, la vivienda de las personas en los inmuebles, ¿no? Bien. Esta es una exposición, una fotografía muy reciente de lo que es el CO2 en las muestras obtenidas. Y bueno, pues ahora últimamente estamos hablando mucho de crecimiento exponencial. Bueno, yo a esto ya no sé ni cómo llamarlo, ¿no? En fin, realmente lo que tenemos es esto. O sea, tenemos aquí lo que nos viene encima. O sea, estamos ahora muy preocupados, y realmente es para preocuparse con el COVID-19, y tenemos que actuar, evidentemente, de una forma inteligente y con los medios técnicos que disponemos hoy día, de utilizarlos bien, pero no tenemos que olvidarnos que por detrás estábamos en una emergencia climática.
que parece que ya un poco nos hemos olvidado, pero evidentemente esta ola viene y porque se están incrementando las emisiones de CO2. Bueno, lo que está claro, que lo urgente no nos olvide, no nos quite la visión de lo que viene detrás, ¿vale? Esa es una conciencia. Bueno, ANDECE pertenece al Observatorio de 2030 y entonces tiene unos compromisos importantes junto con el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, que se ha firmado recientemente, y consiste en acelerar el ritmo de rehabilitación entre los importantes, ¿no? Iniciativas para concienciar la emergencia climática y actuar en las viviendas y ciudades, apostar por diseños que vayan más allá del estándar de emisiones de carbono nulas, colaborar en reducir residuos para la construcción y acelerar el ritmo de la rehabilitación y la adaptación del parque de edificios existentes para poder cumplir con los objetivos establecidos. Bueno, estamos en ello, por eso estamos aquí y vamos a hablar de estos temas. En este momento, pues, vamos a decir qué son las energías renovables. Ya todo el mundo más o menos ya lo tiene muy claro y simplemente es ponerlas aquí de una forma breve, ¿no? Fuentes de energías renovables, pues tenemos el sol, como elemento que emite pues, la radiación y la vida, por así decirlo, y la aprovechamos de una forma térmica o una forma por efecto fotoeléctrico como energía fotovoltaica en electricidad. Tenemos el aire en movimiento, evidentemente. Si existe aire tenemos energía eólica, tenemos el agua y de aquí podemos obtener la energía hidráulica, pues, de movimiento, las mareas, energía mareomotriz y se puede extraer también una diferencia térmica en las profundidades marinas que todavía no está muy explotada. Y en la Tierra tenemos las energías geotérmicas, que esta luego hablaremos un poquito de ella para diferenciarla en los conceptos que implica la energía geotérmica. Como energías combinadas para poderlas aprovechar, está la biomasa, está el biogás, tenemos aplicaciones concretas de la aerotermia y geotermia utilizadas como un mar de calor como fuentes de energía térmica que proceden del aire, a diferencia de la energía eólica, que es el movimiento, pues la aerotermia es la energía térmica que procede del aire. Bueno, no son fuentes de energías renovables. El hidrógeno no es una fuente de energía primaria, es un elemento que utilizamos como transposición, como vector de consumo, pero evidentemente el hidrógeno se puede obtener de diferentes fuentes. No son fuentes de energía renovables los combustibles fósiles, incluso ni el gas natural, aunque se reconvierta en hidrógeno, porque al final el carbono que lleva el gas natural al final va a generar CO2 y por mucho que digamos que el hidrógeno es energía verde, si procede de gas natural no lo es. Y luego la energía nuclear tampoco es una energía renovable. Pero aquí existe un dilema un poquito curioso con el CO2, pero no es energía renovable. Bueno, la primera fuente de energía renovable que tenemos es el sol y ahí, pues, bueno, aprovechamos el efecto fotoeléctrico para generar energía fotovoltaica, electricidad o calentar agua, perdón, por medio de paneles. Incluso se puede generar, pues, tecnología híbrida, o sea, paneles que tienen células fotoeléctricas y calentamiento solar simultáneamente. Bueno, realizaciones que hay y la implicación que hay entre la fotovoltaica y los prefabricados de hormigón. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro de utilización de elementos de hormigón como estructura soportante y lastre para soportar los paneles fotovoltaicos y digamos que estén perfectamente anclados al terreno y eviten el problema del viento. Son soluciones muy sencillas, simplemente es mantener el terreno liso y ya está, ¿no? No solo en terreno, también, como vamos a ver en la siguiente, se puede aplicar también en superficies planas de edificación. Hay varios ejemplos y varias industrias que ya producen estos materiales. Normalmente son tecnología de elementos de hormigón comprimidos
o incluso algunos con hormigón fluido moldeado autocompactante. Aquí es otro fabricante que tiene unas aplicaciones muy curiosas porque es variable el ángulo de incidencia, con lo cual resuelve pues, algunos problemas. Bueno, saltamos a la energía eólica, que últimamente está teniendo un desarrollo muy importante. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que en el 2025 ya se decía que íbamos a llegar a los 13-15 megavatios. Bueno, decir que en estos momentos, en noviembre de 2019, ya se generó la primera turbina de General Electric de 12 megavatios, pero este noviembre ya ha salido que Siemens Gamesa pues ya está generando una turbina de 14 megavatios con un rotor de 222 metros de diámetro, y General Electric también está ampliando ahora con su turbina a 15 megavatios. O sea que digamos que está progresando rápidamente este desarrollo. Evidentemente el interés está en la fórmula de potencia que estamos obteniendo. A mayor altura la velocidad del viento es mucho mayor, entonces evidentemente relación directa con el área de las aspas y relación al cubo con la velocidad del viento. Bueno, la turbina que es esta, la de 12 megavatios, digamos la, entre comillas, pequeña, la hermana pequeña, tiene estas dimensiones. Si lo comparamos con la imagen del Pilar de Zaragoza, pues bueno, pues ahí tenemos una referencia, ¿no? Bien, claro, aquí se están desarrollando las torres eólicas, están avanzando mucho en el hormigón. Y hay razones técnicas y razones económicas. De todos es conocido. Las razones técnicas las tenemos aquí. Exige un menor mantenimiento, hay más flexibilidad en la construcción del diseño, tiene una mejor respuesta dinámica frente a vibraciones y a la fatiga. Las condiciones de transporte son mejorables o muy buenas, debido a que se transporta en piezas, no se transportan elementos ya construidos, y las plantas prefabricadas son fácilmente adaptadas para fabricar torres de hormigón. Y entre las razones económicas están que el precio del acero tiene unas fluctuaciones importantes que no están muy determinadas, las turbinas mayores y con las torres más altas de hormigón son de menor coste, y la torre puede suponer hasta un 20 o un 25% de instalación eólica. Y esto además se incrementa el coste de las torres. Si fuesen de acero, se incrementaría mucho. Por eso, al final, cuando ya saltamos por encima de los 100 metros, las torres se construyen de elementos prefabricados de hormigón, como veremos ahora. Bueno, este sería unos ejemplos. Hay varias técnicas y varias patentes que funcionan pues normalmente con tejas o dovelas, que es la palabra técnica que se emplea, dovelas, que a veces son pretensadas. La unión es una unión que funciona con un postensado, que a veces es axial, muchas veces es axial, y alguna vez es radial también, uniendo las diferentes dovelas para conformar los cilindros que luego se apilan unos con otros. Evidentemente, los elementos de unión pues, tienen que cumplir unos requisitos técnicos muy importantes, y bueno, y este es el caso. Este es un fabricante de este tipo de elementos. Esta es otra situación de otros elementos, otro fabricante. No solo nos hemos quedado en las torres, sino también ha habido desarrollos en las cimentaciones. De hecho, pues la ingeniería Steico desarrolló unas cimentaciones con estos jabalcones prefabricados para poder construir estas cimentaciones. Ahora ya muy recientemente un prefabricador también ha construido otro tipo, ha diseñado y construido otros prototipos, otro tipo de cimentaciones con elementos prefabricados. O sea, con esto queremos decir que no solo son torres, sino que ya vamos a cimentaciones, y la aplicación de elementos prefabricados pues es muy intensa, ¿no? En el tema de construcción de torres eólicas. Bueno, el futuro, pues bueno, hay digamos que esto se está haciendo, estas torres se están haciendo en aguas someras, es decir, donde la cimentación, la plataforma
de profundidad, pero cuando vamos a plataformas continentales, como sería pues la península ibérica, tenemos que la plataforma continental baja abruptamente y no podemos anclar al terreno. Entonces tenemos que pensar en energía eólica offshore flotante. Esto genera un problema. Evidentemente hay que mantener una estabilidad de esa torre. Bueno, pues hay un proyecto realizado por la Universidad de Cataluña, la UPC, que consiste en la eólica flotante diseñado, se llama el proyecto Wincrete, para turbinas de 5 a 15 megavatios. Es una plataforma tipo Spark. O sea, Spark quiere decir muy parecido a lo que son las plataformas flotantes marinas, quizá con unas dimensiones un poquito más pequeñas, pero evidentemente con los requisitos de materiales importantes de hormigón. Está compuesto con hormigón pretensado de alta resistencia, con su postensado para asegurar que no haya descompresión, programada para una vida útil de 50 años y estará localizada en el Golfo de León, en el Estartit, o sea, en Gerona. La torre pues tiene estas dimensiones. Bien, si hay interés, pues ahí está toda la página web donde se puede acudir. Este sería, por ejemplo, lo que es la energía, o sea, digamos, la torre eólica flotante, y aquí tendríamos pues una comparación porque se utiliza, pues en cierto modo, pues una tecnología ya avanzada y aplicada en las torres de explotación petrolífera, ¿no? Bueno, este sería el esquema que hay. Estamos hablando de que es un elemento prefabricado de hormigón que se fabrica en dique seco de forma horizontal. Es hueco, paredes de hormigón de 40 centímetros de espesor. Bueno, es un reto importante. Hay un estudio de fatiga muy curioso y que lo podemos ver en una presentación preparada por el profesor Clemens Molins, donde se ve que hay una relación muy intensa entre la resistencia característica del hormigón y los efectos de fatiga. Bueno, muy curioso. Este es el futuro. Bueno, saltamos a otro elemento del que podemos extraer energía. Tenemos el agua, bueno, energía hidráulica. Aquí un poquito podíamos hacer con las otras represas, pero bueno, podemos saltar rápidamente a que sí que podemos aplicar algún elemento para utilizar esa energía. De hecho, una empresa colaboradora en ANDECE, socio de ANDECE como Preorquisa, realizó un proyecto para hacer elementos prefabricados para la zona de Aliviadero. Pero existen otras posibilidades para poder extraer un poquito más la energía. Últimamente se han colocado estas turbinas hidráulicas para la descarga de agua, que evidentemente, bueno, ahí seguro que puede haber alguna colaboración de algún elemento prefabricado, igual que este, ¿no? Es un agua de caída en un torbellino, ¿no? Bueno, son elementos que fácilmente serían industrializables por algún prefabricador y se pueden producir y generar elementos que se aprovechen, ¿no? Esta energía que de cualquier modo, si no, se va a desaprovechar. Bueno, saltamos a otro elemento, es la tierra. Y aquí, pues bueno, vamos a utilizar vamos a generar energías. Hay que diferenciar en la geotermia y luego nos hablarán claramente nuestros compañeros de Arroyo Cronsa de las aplicaciones de energía, pero de energía geotérmica. Pero la energía geotérmica hay que diferenciar, que a veces hay un poco de confusión. Podemos hablar de alta temperatura, media temperatura y baja temperatura. Nosotros, aquí está explicado en qué consiste cada una de ellas, no puedo extenderme mucho más, no vamos más de tiempo. Pero vamos, es decir que nosotros nos vamos a restringir a lo que es el caso de muy baja temperatura y entre baja y muy baja temperatura. Principalmente con la utilización de bombas de calor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explicar lo que es una bomba de calor. Básicamente es extraer calor de un foco y llevarlo a otro foco.
¿eh? Esto es común tanto para la geotermia como para la aerotermia. En el caso de la geotermia, nosotros vamos a extraer el calor de un foco que es la Tierra a una profundidad media, no muy profunda, ¿eh? Y lo vamos a llevar ese calor al otro foco que nos interesa, que es nuestra vivienda. ¿Vale? Aquí está expresado. Y aquí es otro esquema en función de si queremos calefacción o si queremos refrigeración. Tenemos, en concreto, tenemos un foco que es la Tierra y otro foco que es nuestra vivienda. Bueno, en la aerotermia es lo mismo, solo que el foco es el aire y el otro foco es nuestra vivienda. Bueno, las bombas de calor consisten en, necesitamos bombear, o sea, cuando hay una diferencia de temperatura muy baja, la transmisión de calor es muy lenta. Entonces, necesitamos una energía que nos permita extraerla o incluso esa energía no fluye. Es decir, nosotros de un aire a 10 grados podemos extraer todavía calor para llevarlo a nuestra vivienda, para que esté a 20 grados o 22 grados, ¿no? Pero eso nos exige una energía. Esa energía es la electricidad que va a mover, otra fuente, principalmente electricidad, que va a mover esa bomba de calor, ¿no? Ese motor, que va a ser un compresor que va a producir esa energía. Al final, ¿qué obtenemos? Pues bueno, pues por cada kilovatio de energía que vayamos a utilizar para ese compresor y según las condiciones ambientales del foco del que queremos extraer esa temperatura, vamos a obtener una energía del ambiente 3 veces superior. Es decir, gastamos 1 y obtenemos 4. Ese es el concepto de coeficiente de operación de aparato, se llama COP, ¿no? Y es lo que nos da el rendimiento. Es decir, 25% de gasto de energía vamos a obtener el 100%. Bueno, este sería el esquema, básicamente lo que sería una comparación entre lo que es un elemento aerotérmico y un elemento geotérmico. Básicamente es lo mismo, lo único que cambia es la misma vivienda, con el foco que nos interesa es nuestra vivienda, tiene los elementos radiantes, pueden ser radiadores, pueden ser depósitos de agua. Luego se explicará, nuestro compañero Pablo Carranza y nuestro compañero Rodio Cronsa lo explicarán ahora en la siguiente presentación, pero básicamente el esquema es el mismo. Utilizamos bombas de calor y este sería pues un ejemplo, ¿no? Aquí hay otro ejemplo de cómo funcionaría en un sistema aerotérmico. Bueno, todo esto que hemos hablado de energías fotovoltaica, energía térmica solar, energía eólica que puede ser también doméstica. Bueno, podemos integrar dentro de nuestros edificios, de nuestras viviendas, todas estas tecnologías. Y ahí está lo bueno, porque tenemos capacidad de poder integrarlo técnicamente los elementos captadores, pero además mejorar el funcionamiento de nuestras viviendas con nuestros productos prefabricados de hormigón y con la construcción industrializada para integrarlos, para obtener unos beneficios de ahorro de emisiones y ahorros económicos también. Bueno, aquí cuando combinamos todo, realmente vamos a obtener unas grandes ventajas. Esto nos está explicado en el Código Técnico de la Edificación, principalmente en la documentación básica, en el documento básico EHE, que es de aplicación ya en octubre de este año. Y no me voy a extender mucho más, porque hay dos presentaciones muy buenas, una de Alejandro López de Andece, nuestro compañero presente, y de César Bartolomé de IECA, donde se evidencian pues, los requisitos térmicos de cambios que hay entre el DBE de anterior y el actual del 2020, donde ahí se manifiestan pues, bueno, la importancia y la potenciación de las energías renovables, los
consumos de energías primarias, renovables y no renovables, toda esa relación. Y luego también la puesta en valor de la inercia térmica de los edificios, que está simplemente expresado aquí y, como posteriormente nos van a explicar, pues vamos a tener más precisión en las siguientes presentaciones. Bueno, ¿qué objetivo tiene todo esto? Al final, el objetivo que buscamos es conseguir unos edificios de consumo muy bajo de energía, como primer objetivo. Segundo, pues obtener pues unas condiciones de bienestar en nuestras viviendas. Y actualmente, pues bueno, tenemos ahí un problema sanitario. Bueno, pues digamos que todas estas técnicas que podemos aplicar nos tienen que ayudar también a ese bienestar, mejorar el ambiente natural de nuestras viviendas. Pues si hay ventilación, bueno, pues igual no solo consiste en abrir las ventanas, igual tenemos que tener una ventilación, digamos, automática, condicionada, controlada, en fin, tenemos medios para poderlo hacer, ¿vale? Bueno, ¿qué han hecho los prefabricadores de hormigón? Bueno, pues aquí tenemos ejemplos para realzar la inercia térmica, proyectos muy interesantes. Tanto en paneles, como hemos visto anteriormente, el proyecto Infase, como el proyecto Meclide, en forjados activados térmicamente, ¿no? Esta sería la presentación de nuestro compañero César Bartolomé, donde se realza la eficiencia energética utilizando la inercia térmica, que por cierto hay que activarla, no basta con que la tengamos si no la utilizamos. Bueno, las empresas de prefabricados ¿qué están haciendo? Bueno, pues se están adaptando a estos requisitos del Código Técnico de Edificación para ofrecer productos avanzados y que cumplan esos objetivos finales, ¿no? Que es tener una mejor economía, un mejor bienestar en la vivienda. Y para ello, pues se van a utilizar pues técnicas de aislamiento, intercambio de calor, realzar la inercia térmica. Para eso, pues, bueno, principalmente los paneles de fachada, pero no solo los paneles de fachada, se está incrementando aislamientos, se está trabajando sobre la hermeticidad del sistema constructivo, se está trabajando para hacer roturas de puentes térmicos y diseñando apantallamientos solares también. Bueno, este sería un ejemplo de activación térmica de forjados. Estos serían pues unos paneles con unos aislamientos bastante importantes, unas digamos, eliminación de puentes térmicos por medio de elementos disponibles por incluso colaboradores de Andece. Bueno, este es el objetivo final que queremos. O sea, en primera parte conseguiríamos, si todas las viviendas se buscase este objetivo, pues ya sería un sueño, ¿no? Ya no solo las que se hacen nuevas, sino incluso las que por rehabilitación se tendría que conseguir. Bueno, este es el objetivo final, ¿no? Conseguir un confort térmico, una iluminación natural, un aire limpio, un agua pura. Bueno, pues bien, al final es el bienestar de las personas lo que nos interesa, con un consumo energético bajo y cumplir lo que hemos empezado al principio, disminuir el consumo energético total de nuestra vivienda. Objetivos ambiciosos, pero que hay que hacerlo. Bueno, la relación entre la sostenibilidad, la durabilidad y la energía. Aquí los productos, normalmente cuando se hace un análisis de las declaraciones ambientales de productos, siempre nos quedamos mucho comparando en la etapa de producto, pero realmente hay que hacer un análisis total de lo que es una vivienda desde que se construye hasta que llegamos a su deconstrucción, por así decirlo, a eliminación de demolición, ¿no? Bueno, si analizamos todo el ciclo de vida del edificio y empezamos a meter los valores de los elementos de hormigón que activan y reactivan la inercia térmica,
tenemos en cuenta la durabilidad y tenemos en cuenta la reciclabilidad, vamos a obtener unos valores ventajosos frente a otro tipo de construcción. Y esto se manifiesta en dos estudios que ha habido en Suecia y otro que ha habido en Italia, donde se comparan pues con elementos construidos pues con madera o elementos construidos con construcción tradicional in situ, ¿no? Bueno, aquí están los dos estudios. Aquí aparece, pues bueno, los consumos que hay durante la fabricación de ese edificio y los consumos que hay durante la vida en uso del edificio. Este sería el consumo que hay a los 15 años, ¿no? Bueno, es muchísimo mayor la importancia que tiene el consumo de energía durante el uso que durante la construcción. Por lo tanto, tenemos que hacer edificios que sean muy bajos en consumo. Ese es el objetivo final. ¿Para qué? Para que las emisiones de CO2 o la demanda de energía sean muy bajos, ¿no? Bueno, volvemos a la fotografía que hemos visto del CO2. Sigo con el CO2 porque no tenemos que olvidar la última que viene. Bueno, tenemos aquí el tema, cuestión del CO2. A ver, nos están poniendo unas restricciones a la emisión de CO2 muy importantes, es decir, no tenemos que evitar quemar combustibles fósiles. De hecho, pues, ya se han cerrado bastantes centrales térmicas de carbón. Bueno, pero ¿qué pasa con la biomasa y los biogases que son considerados renovables? Bueno, al final parece un balance cero, pero ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que hay exceso de CO2. Se está pensando, últimamente ya se está pensando en hacer secuestro de CO2. Realmente lo que tenemos que incrementar es fijar el CO2 que ya hay en la atmósfera y fijarlo de alguna forma, con bosques, vegetación e incluso con el secuestro. Es decir, no tenemos que fomentar o tener que utilizar procesos de combustión innecesarios, ¿vale? Entonces, ¿qué hace la industria si se necesitan altas temperaturas? Bueno, se está hablando de utilizar procesos de combustión, pero del hidrógeno renovable, es decir, consumir hidrógeno de procedencia renovable, es decir, de fuentes renovables, eólica, fotovoltaica, y esto lo está haciendo incluso en proyectos la industria del acero en Europa, ¿vale? O también podemos hacer que si queremos obtener tenemos esos residuos, podemos hacer pirólisis de madera y residuos. Eso que nos va a generar hidrógeno y se va a fijar como residuo el carbono. Y el hormigón, cemento, ¿qué ocurre? Bueno, ya sabemos que el CO2 procede de la combustión y de la descarbonatación de la caliza para producir ese cemento. Bueno, con la combustión de procesos de combustión podemos hacer igual que la industria del acero que está progresando. Igual tenemos que empezar a utilizar combustión de hidrógeno, el combustible hidrógeno, ¿no? Y para la descarbonatación, una vía que se está planteando, pues puede ser utilización de cementos beolíticos, es aquellos donde la necesidad del carbonato de calcio, la descarbonatación es menor, es una vía, o también captura del CO2 y fijar ese CO2 en el curador de hormigón. Son planteamientos que se están haciendo y de hecho ya hay una empresa que está apuntando a esa dirección. Esto obligará a que las industrias de prefabricado de hormigón pues tengamos que adaptarnos a esas nuevas posibilidades que si compensan pues veremos que tendremos que hacerlo. Bueno, estas son tendencias de futuro, pero que no hay que olvidar que realmente en algún momento llegarán. Bueno, por último, ya acabando, aquí con prefabricadores de hormigón, pues tenemos una torre de almacenamiento de energía potencial, por medio de elementos prefabricados de hormigón. Es un proyecto suizo muy interesante. Bueno, ahí está como ejemplo de lo que las innovaciones se pueden hacer, ¿no? Bueno,
por último, pues recordar lo que estábamos hablando, ¿no? Que tenemos que hacer transiciones rápidas y de gran alcance, principalmente en la industria de los edificios y en las ciudades, y que la emisión de CO2 en 2030 tiene que ser un 55% por debajo de la del 2010 y llegar a cero neto en 2050. Bueno, estamos ahí y estamos apostando. Nosotros que no sea, y vamos trabajando en ello. Muchas gracias por la atención y seguimos adelante.